esta misma situación, la posibilidad de replantear de manera puntual, ordenada, sistemática y sobre todo segura la posibilidad de regresar a clases. Ya lo habían hecho de algún modo para que se pudieran hacer algunos ejercicios, algunos esfuerzos el pasado 1 de marzo de este 2021. Sin embargo, pues obviamente las condiciones sanitarias no lo permitieron, pero ellos han insistido en que pues obviamente la reapertura de las escuelas pudiera implicar la reapertura también de las actividades pues económicas, productivas, comerciales en nuestro país y particularmente en nuestro estado de Querétaro. Le agradezco mucho, muy amable, muchas gracias a Marifer Lizama, es vocera justamente de este programa, de esta propuesta de cómo o de abrir la escuela, así como se conoce justamente a nivel nacional, y qué bueno que el día de hoy podamos platicar con la audiencia de Radar News. Mi querida Marifer, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola Aurelio, buenos días, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Bien, gracias por tomarnos la llamada, mi querida Marifer. Y bueno, han cambiado las situaciones y las condiciones en el tema que tiene que ver con la pandemia. Más de un año, 2 meses aproximadamente, mi querida Marifer, y que obviamente ustedes habían insistido en la posibilidad de que esta reapertura permitiera la recuperación económica a nivel nacional. ¿Cómo lees ya hoy el que Querétaro ya está en escenario A partir de del día de hoy incluso, que exista esta posibilidad para algunos estados, incluso que sea en el mes de junio, 7 de junio, plantean, aquí en agosto se ha señalado que pueda ser el 10 de agosto, aquí en Querétaro, y bueno, pues obviamente pensar en lo que ustedes están ya pensando, trabajando, imaginando en esta estrategia de regreso a clases, mi querida Marifer Lizama. Claro, Aurelio, pues sí, como dices, las condiciones están listas, los maestros están vacunados, ya sabemos cómo nos tenemos que cuidar, ya sabemos qué tenemos que poner atención, en dónde tenemos que poner atención. Sí. Y creo que, o sea, como dices, la parte económica es algo que impacta mucho, pero más allá de eso, porque nos tenemos que concentrar en la educación y en la educación de nuestros niños. Sí. Y del futuro de este país. Sí, claro. Ahora, ¿cuál es la exigencia? ¿Cuál va a ser la metodología o el método, la estrategia para que los padres de familia que escuchamos o que te leemos o te escuchamos, mi querida Marifer Lizama, bueno, entonces va a ser así, lo que dicen las autoridades federales, lo que dicen las autoridades estatales, lo que dicen las autoridades educativas sobre este posible regreso a clases? ¿Tú consideras, vislumbras, crees posible que en Querétaro pudiéramos regresar en junio o sería hasta el próximo ciclo escolar en agosto, mi querida Marifer? Mira, yo creo que es muy posible que sea en junio y no en un regreso como tal a clases, sino como un acercamiento previo a los niños del próximo ciclo escolar. Es necesario que los niños se acerquen a sus escuelas, que las conozcan, que conozcan a sus compañeros de alguna manera, y esto no necesariamente tiene que ser dentro del salón de clases. Nosotros lo que estamos promoviendo ahora es que los niños vayan en cortos periodos de tiempo a las escuelas, o sea, promovemos que estén al aire libre en estas instalaciones deportivas que pueden tener, en las escuelas públicas donde tienen sus arcotechos, o sea, que vayan ahí, que se acerquen, que vean cómo va a ser el entrenamiento, por dónde van a tener que caminar, cómo van a tener que comportarse. Y este entrenamiento no nada va a ser para los estudiantes, es también para los docentes, es también para los padres de familia. Sí, sí. Y de esta manera poder empezar el 10 de agosto como se plantea, pero con una estrategia ya muy clara, ¿no? Y bueno, siempre poniendo en principio que esto debe ser voluntario. Sí, claro. Que la comunidad escolar esté de acuerdo en hacer esto, pero sí lo vemos posible porque además hay escuelas que ya lo están haciendo en el estado, ¿no? Que han hecho estas pruebas y no se han dado contagios dentro de estos centros educativos. Entonces es posible y debemos de promover. Oye, hace ratito comentábamos el caso de Campeche, ¿no? Que habían anunciado ya el regreso a clases, después detectaron algunas situaciones de contagios y complicaciones y tuvieron que regresar otra vez al aislamiento, mi querida Marifer Lizama. Te pregunto, aquí en Querétaro ya hay ese acercamiento por parte de las escuelas particulares con las autoridades locales para ya ir definiendo, ir viendo de qué manera y cómo se podía hacer el regreso a clases, Marifer. Sí, mira, de hecho, o sea, la verdad es que tenemos ya un acercamiento muy fuerte. Hemos estado trabajando de la mano, por ejemplo, con la Dirección contra Protección de Riesgos Sanitarios. Hicimos un lineamiento en conjunto donde para escuelas públicas y privadas se establecen cuáles son los puntos más importantes que deben de cuidar para que de esta forma ellos generen sus protocolos y entonces se verifiquen, porque la verdad lo que se dice y lo que dicen las autoridades es que no puede haber un protocolo único para todo. Sí, claro. Tiene que ser un protocolo
que cada escuela arme de acuerdo a sus condiciones. Sí. Entonces aquí es muy importante, uno, que las escuelas estén al día, y dos, que los papás nos involucremos para que eso sea posible. Si los papás no nos involucramos y los estudiantes tampoco, es muy factible que esto sea, o sea, que esto fracase. El caso de Campeche es muy puntual. Sí. No necesariamente la apertura de las escuelas es lo que trajo el aumento de los casos COVID. Hay que hacer esa Sí, hay claro. que puntualizarlo muy bien, Sí. porque creo que se ha manejado que las escuelas fueron la causa Que detonó. del aumento de los casos. Y esto en ningún lugar se ha dicho. Es más, si tú te pones a ver los números en Campeche, no necesariamente los municipios donde hay aumentos son los municipios donde estaban las escuelas abiertas. Entonces, por la falta de información no vamos a lo mejor saber puntualmente dónde se dieron esos casos, Sí. pero no podemos asumir que las escuelas causaron eso. Ahora, tienes a los niños en las escuelas particulares. ¿Cuántas escuelas particulares por lo menos ya están en esta misma lógica, en esta misma tendencia para aperturar a la mayor brevedad? ¿Y en qué posibilidades, mi querida Marifer Lizama? Y te pregunto, ¿qué debemos hacer los padres de familia que están con niños en escuelas particulares y que de repente dicen, oye, es que mi escuela ya decidió que el próximo lunes vamos a regresar a clases? ¿Qué debemos hacer los padres de familia? ¿Cómo deberá ser este proceso? Si nos platicas, Marifer. Mira, aquí en estas sesiones de lineamientos que hemos tenido y de las escuelas que nos han acercado, pues a lo mejor yo te podría hablar que son al menos 80 escuelas particulares, pero muchas están haciendo su trabajo aparte. Nosotros tratamos como de hacer esa invitación general y invitamos a escuelas públicas y privadas. O sea, no, nosotros no dijimos esto es para privadas, sino es para quien quiere estudiar, o sea, quien lo quiera saber, que lo hagan. Eso es por un lado. Y por el otro lado, ¿qué pasa con estos papás que dicen a lo mejor ya abren? Uno, que siempre recuerden que esto es voluntario. O sea, es una decisión de familia, que las condiciones con los maestros y las escuelas está lista y que sí, nosotros como papás tenemos que verificar, pero ese es el otro punto, ¿no? Nosotros tenemos que exigirle a nuestras escuelas que nos digan cuál es su plan, ¿no? Sí. Y de ahí nosotros sumarnos a trabajar con ellos, porque está bien fácil que nos digan esos es los 5 pasos que tienes que seguir cuando nosotros no nos queremos involucrar. Entonces, bueno, esto es una llamada para que todos nos hagamos responsables y nos hagamos parte de la solución del problema. Oye, Marifer Lizama, ¿estamos pensando en escuelas solamente privadas, solamente de educación básica, o también hay otros niveles educativos? Y te lo pregunto porque había un tercer elemento que en algún momento también nos llegaste a comentar. ¿Qué pasa si algún padre de familia dice, bueno, aquí ya abrió la escuela donde tengo inscrito a mi niño? Ya me dijeron que en la escuela todos los maestros, los trabajadores administrativos y demás están vacunados. Ya las clases van a empezar el lunes y miércoles, Yo no quiero llevar a mi hijo, enviar a mi hijo a la escuela. ¿Qué va a pasar en un caso como esos, Marifer Lizama? Pues las escuelas seguramente van a tener el plan a distancia y el plan presencial o semipresencial, porque difícilmente una escuela va a poder abrir un plan presencial 100%, ¿no? Dependiendo de las instalaciones. Y lo que sí quiero volver a recordar, o sea, el tema es, esto es para todos, ¿no? Habrá escuelas públicas que no tienen las condiciones, como también lo hay escuelas privadas que no las tienen. Es tan diverso el escenario que, o sea, tenemos que ir escuela por escuela y evaluar quién sí puede y quién no, ¿no? O sea, la verdad es que sí, nosotros no recomendamos que cualquier escuela diga yo quiero abrir porque quiero abrir, más bien yo quiero abrir porque ya trabajé con mis papás, porque ya trabajé las condiciones de mi escuela y entonces estoy lista para abrir. Oye, eso es lo más importante. Oye, Marifer, y ya estamos el abogado del diablo, ¿verdad? Pero si fuera al revés, que la escuela dijera no hay condiciones, no están vacunados los maestros, no hay posibilidad para que podamos abrir, y un padre de familia, ya sabes que no faltamos, ¿eh? Oiga, no, yo ya quiero llevar a los niños a la escuela, ¿qué debemos hacer? ¿Quién es la autoridad que va a determinar, el árbitro que va a decidir? Oye, sí están dadas las condiciones, sí están vacunados, sí hay posibilidades de seguridad para los chavitos, para los padres de familia, sí se puede abrir el regreso a clases. ¿De quién va a depender esa decisión, mi querida Marifer Lizama? Mira, lo que hemos platicado con la Dirección de Riesgo y la Secretaría de Educación es que cada escuela va a recibir la información, estos lineamientos, y de ahí ellos tienen que trabajar. La Dirección de Riesgo está atenta a la generación de los protocolos, pero ellos no se van a poder a revisar protocolo por protocolo como no lo hacen en ningún otro giro de la economía. Ellos dan lineamientos y entonces tienen que cumplir en el momento que hay un reporte o que de alguna manera hacen alguna inspección y esto no se cumple, pues obviamente ese centro escolar se va a tener que cerrar. Sí, claro. Pero no va a haber una revisión puntual de protocolo por protocolo. Por eso los papás nos tenemos que involucrar. Sí. Porque a lo mejor una escuela puede decir, si yo ya estoy lista,
pero en el fondo no lo está. Entonces, si nosotros como papás no vamos y verificamos y hacemos que se cumplan las cosas, pues difícilmente va a suceder. Bueno, ahorita vamos a entrar nada más a algunos de ustedes que me parece muy importante, que tú los tienes muy claros, pero yo tengo aquí en mis manos un comunicado justamente que enviaron ustedes a través justamente de esta asociación Abre mi Escuela, y al final hay una parte que me parece muy importante donde dice: seguimos invitando a autoridades, padres de familia, directivos, alumnos, maestros, y bueno, pues refiere también de esta misma forma, y maestros, dice, sociedad civil, a priorizar la educación, a generar las condiciones para un regreso seguro y a informarnos o a informarse sobre las medidas que permiten tener actividades presenciales sin arriesgar la salud de la comunidad. Literalmente, y parece eslogan político, mi querida Marifer Lizama, pero es responsabilidad de todos. Exacto, eso es lo que tenemos que entender, y que hay información hoy que nos asegura que si lo hacemos de esa manera no nos vamos a contagiar, no nos tenemos por qué contagiar. Sí, ya sí. Sabemos por dónde es, no enfocarnos en las medidas que no funcionan, sino en las que sí funcionan. De hecho, el día de hoy, por ejemplo, yo hice un prototipo para purificación de aire, que este prototipo pienso llevarlo a la dirección de riesgo, compartirlo con el secretario de Educación, y que vean que hay medidas que son, o sea, que cuestan menos de 2,000 pesos para proteger un salón. O sea, estas son las cosas que tenemos que encontrar, que sabemos que sí funcionan. Esto sí funciona, y no funciona querernos poner a desinfectar salón por salón. Al final, eso limpia en el momento y no te asegura que el virus no puede estar ahí. Ahora, ¿nos puedes platicar brevemente en qué consiste por lo menos ese protocolo? ¿Se tiene que sanitizar? ¿Las escuelas tienen que ser en espacios abiertos? ¿No puede haber más de 50 o 30 o 40? ¿Cuál es la indicación de los alumnos en cada grupo? ¿Las clases van a ser lunes, miércoles para un grupo? ¿Va a haber una opción, una alternativa para los padres de familia que quieran seguir las clases en línea? En fin, ¿ya tiene más o menos alguna estrategia definida sobre esos temas, mi querida Marifer Lizama? Sí, claro. O sea, uno es que las escuelas tienen que hacer como un estudio de sus aulas, ¿no? Tienes ventanas, o sea, si tienes una puerta, cómo es la ventilación, o sea, la ventilación cruza de una ventana a la puerta, no es así, son suficientes, ¿no? Ese es primero, este análisis. Dos, sí. ¿Cuántos niños tienes por grupo? Y de acuerdo a las dimensiones de ese salón, tú tienes que revisar. Tienes 1.5 metros de distancia entre niño y niño, y entonces ahí ese va a ser tu número. Por ejemplo, se plantea, por ejemplo, que en salones de 4 por 6 metros más o menos caben hasta 12 niños. Entonces vas a tener que hacer estos esquemas en los que vayan 12 niños a lo mejor una mañana y 12 niños después del lunch, ¿no? Por ejemplo, o por día. Eso ya va a ser, creo que ya va a depender de cada comunidad, porque también ahí tiene que ver mucho cómo, o sea, uno, la movilidad, y dos, cómo los papás pueden llevar a los niños, ¿no? Sí, claro. El uso. Dime, Marifer, te interrumpí. No, bueno, y que uno, o sea, y obviamente es súper importante el filtro que hacemos nosotros en casa. Escuchamos historias todos los días, que los papás mandan a los niños con mocos y les meten el paracetamol antes de entrar para que no tengan fiebre. O sea, sí suceden estas cosas, y esto ya no pueden seguir pasando, ¿no? Si nosotros no somos el primer filtro y somos corresponsables de esto, no va a funcionar. O sea, si detectamos... Entonces, nosotros en casa, primer filtro. Primer filtro, detectamos fiebre, detectamos algún malestar, moquito y demás situaciones, mejor ni los llevamos a la escuela para evitar otro tipo de situaciones, ¿no? Hay una lista de síntomas que ya te refieren que cualquier síntoma que presente el niño, no lo lleve. Correcto. Ahora, para esperar a ver qué sucede. Me están preguntando también, ¿el uso de cubrebocas para los niños, niñas, es obligatorio en todo el tiempo que estén dentro de la escuela? Y me preguntan también... A partir de los 2 años. A partir de los 2 años. Y me preguntan también, ¿los niños realmente son agentes de contagio? Por ejemplo, alguien me comentaba el día de ayer, oye, yo voy a la escuela, o en la familia no tenemos ningún pendiente con el COVID. Y de repente alguien en la escuela, algún familiar, por alguna situación, tiene contacto con mi hijo. Después mi hijo llega a la casa de ustedes y ahí genera otra situación. ¿Sí puede ser de esa manera o no puede ocurrir una cosa como esas, Marifer? Mira, lo que se conoce es que la transmisibilidad en niños sí existe, pero es menor, y eso también tiene que ver con la capacidad pulmonar que tienen y de contención del virus. Obviamente que puede pasar, por eso tenemos que tener esas medidas. Si tú tienes la sana distancia, si tienes el uso de mascarilla y si tienes la ventilación, es mucho menos probable. Riesgo cero no va a existir, eso también es lo que tienen que entender las familias, y que no podemos esperar a que a todos vacunen, porque ni siquiera ahorita está disponible la vacuna para niños menores de 12 años en otros países, no se dirá en México, y que cuando a estos niños les toque, seguramente va a ser el siguiente ciclo escolar. Si ellos se quieren aventar todo este tipo, es respetable, pero no porque ellos quieran eso, significa que todos los demás niños que pueden hacerlo y que sus papás quieren,
dejen de hacerlo. Y además también recordar, o sea, yo sé que hay mucha gente que dice, ¿ya para qué regresan este año? ¿Ya para qué van? Sí. O sea, a lo mejor hay condiciones en niños que le están, o sea, que no están tan, o sea, que no la están pasando mal, que tienen su computadora, que tienen la conexión a internet, que tienen a unos padres que están ahí presentes. Pero no podemos pensar que eso es lo que pasa con todos los niños, cuando sabemos que hay niños que en este momento están siendo abusados en su casa. Bueno. Entonces, aunque vayan 2 horas, una vez a la semana, esto es importante para ellos. Oye, me está preguntando entonces, pregunta concreta y puntual, ¿están dadas las condiciones? ¿Hay seguridad plena y absoluta en las escuelas? Yo sé que son casos particulares, pero para no generalizar, pero solamente para atender los casos que tú ya referías, pero ¿están dadas las condiciones para que pudiera haber un regreso a clases el próximo mes de junio aquí en Querétaro, mi querida Marifer Lizama? Sí, yo creo que sí, en un esquema de acercamientos puntuales, de diagnósticos, de actividades deportivas, de actividades culturales, estoy totalmente cierta de que se puede lograr. Y la propuesta, escuchaba yo algunas versiones también del gobierno del estado, serían para algunos, muchos por lo menos, la mayoría, para el próximo 10 de agosto, que ya literalmente comenzaría el próximo ciclo escolar, Marifer, finalmente. Así es, sí, y la verdad es que sí nos gustaría como que el próximo ciclo empiece con objetivos súper claros, ¿no? Porque hay mucho que hacer, hay mucho que atender, entonces entre más pronto tengamos este diagnóstico, es mejor la planeación que se puede hacer. Bueno, pues como siempre, muchas gracias por tomarnos la llamada, platicar además tú como vocera justamente de Abre Mi Escuela, que es un movimiento ciudadano que se ha ido desarrollando en varios estados de la República con mucho éxito, porque pues representa también las voces, la interpretación de lo que obviamente ha sido esta gran lección que nos ha dejado la pandemia, mi querida Marifer Lizama, en este momento, en este país, en este estado de Querétaro, y que revertirlo implicaría la responsabilidad de todos para que podamos hacer las cosas de manera correcta. ¿Quieres agregar algo finalmente, Marifer? Pues agradecerte mucho el espacio y volver a invitar a los padres de familia y a la sociedad civil. Hay que priorizar, hay que involucrarnos para solucionar este problema. Marifer, te mando... no tenemos salida. Marifer, te mando un abrazo, te mando un saludo, como siempre, gracias por estar con nosotros. Gracias, estamos Aurelio, al habla. Muchas gracias. Gracias, mi cariño y respeto siempre para ti y tu familia. Muchas gracias, Marifer. Buenos días. Gracias, un saludo, hasta luego. Muchas gracias. Son las 7:47 de la mañana. Es Marifer Lizama, es vocera justamente de esta asociación ciudadana Abre Mi Escuela, considerando la posibilidad del regreso a clases para el próximo mes de junio. También en Querétaro, ¿por qué no? En algunas escuelas, dependiendo de la situación, dependiendo de las circunstancias, dependiendo también de la voluntad, porque decía ella, esto es un acuerdo voluntario con los trabajadores de la educación vacunados y obviamente con el consentimiento, apoyo y participación de los padres de familia. Su opinión siempre la más importante. 7:47 de la mañana. Hacemos la pausa, regreso enseguida con más. Radar. Con Unamos Créditos de Infonavit, es más fácil tener tu depa en Los Encinos desde 760. En Querétaro, Radar TV, por el canal 71. Querétaro 24/7.